El comentario que voy a exponer el día 13 de abril del 2024 es en relación a que con motivo de la resolución que emitió la Organización de los Estados Americanos, OEA, a favor de López Obrador respecto de declarar ilegal, improcedente, reprobable la invasión que hizo Ecuador sobre la inviolabilidad de la embajada mexicana en aquel país, le sirvió a López para exacerbar su carácter narcisista, pues ahora se ha convertido en un dios, en un mesías de barro, lo califico yo, pues de manera muy autoritaria, muy cínica e hipócrita, haciéndose la víctima, dio gracias a los países miembros de la OEA que por haberse portado a la altura, que porque fue un acto violento, deleznable, esa invasión, y que ello era algo que agradecía el gobierno de México por el apoyo que se le está dando, tal como se acredita con su cínica y además hipócrita declaración que hizo en su circo mañanero así. Solo me queda una duda de lo de Ecuador. ¿Qué se espera de la ONU? ¿Qué se espera que diga la ONU? ¿Cuándo se espera que se toque el tema? Bueno, primero agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones, porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, unos con más empuje, énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad y otros a su manera, pero la mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Bueno, en primer lugar, expresarle a los integrantes de la OEA que López está equivocado de pe a pa. México no agradece esa resolución porque al pueblo de México no le beneficia absolutamente en nada esa resolución. Es peccata minuta, pues la Organización de los Estados Americanos se constituyó en 1948 por todos los países de América, a excepción de Puerto Rico, etcétera, para cooperar en el desarrollo económico de los países
además en acabar con la pobreza, con la miseria y hacer una defensa de los ciudadanos de la región. En este caso se está violando el principio que anima la Constitución de la OEA, porque con esa resolución pírrica, por cierto, contra Ecuador, no se están atacando problemas para acabar la pobreza, para dar seguridad a los ciudadanos, por ejemplo, sino que simplemente es para enaltecer el ego narcisista de Andrés Manuel López Obrador. Y para que quede bien claro, los mexicanos estamos decepcionados por el narcopresidente, pues juró respetar la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, como lo señala el artículo 87 de la Constitución Federal. Y lo que hizo López fue gobernar para la delincuencia organizada, pues según investigación de la DEA, de parte del gobierno de Estados Unidos, recibió $2 millones en el 2006 y $7 millones en el 2018 del cartel de Sinaloa, principalmente, aparte del cartel de los Zetas, etcétera. Y López no ha respetado tal juramento. Hay una pobreza rampante de más de 50 millones de mexicanos. El pueblo está al amparo de la delincuencia organizada, con más de 185,000 crímenes dolosos, y debido a que López es alcahuete, es cómplice de la delincuencia organizada, porque ellos lo entronizaron en la silla presidencial, como bien se demostró con las investigaciones de la DEA. López no respeta los derechos humanos ni del pueblo mexicano ni de los migrantes. El artículo 11 de nuestra Constitución señala que toda persona puede entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro documento semejante, y además debe ser garante del respeto y protección de los derechos humanos. Y sin embargo López fue cómplice de más de 40 migrantes centroamericanos, más aparte otros cientos de lesionados, al ordenar que fueran detenidos en una prisión estos hermanos centroamericanos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ello porque López no es nacionalista, es traidor a la patria, es el policía de los norteamericanos, pues es el que les cuida las fronteras. Verbigracia, cuando el señor Donald Trump era presidente, tronándole los dedos, le ordenó que lo apoyara con 28,000 soldados para cuidar sus fronteras, y López le contestó: ¿y por qué? Gratuitamente, porque si no te voy a incrementar los aranceles, las exportaciones y demás productos. Y López, sin ningún valor patriótico y violando su moral, y además convirtiéndose en traidor a la patria, López le sirvió al pueblo norteamericano. López nos está llevando a una dictadura
con su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y ello fue el motivo por el que López creó el conflicto con Ecuador para apoyar a su amigo Rafael Correa, que asiló en México huyendo de la justicia de Ecuador, y lo mismo quería hacer con el señor Jorge Glass, y es un plan que le falló porque López deseaba crearle un conflicto al gobierno de el señor Noboa, Daniel Noboa, porque él sirve a los intereses de los tiranos de América. Así lo hizo también con Evo Morales en Bolivia, así lo hizo con Pedro Castillo en Perú, así lo hizo con Gustavo Petro en Colombia, de tal manera que la Organización de los Estados Americanos cometió una grave infamia en contra del pueblo de México, porque violó los principios fundamentales que animan a tal organización y se dejó sorprender por un sujeto narcisista, un narcopresidente, un farsante, un cínico y un hipócrita, que a 5 meses de que termine su desgobierno creó el conflicto diplomático, y desgraciadamente los miembros de la OEA se dejaron sorprender y resolvieron lo menos por lo más. Y esa objeción la hago a nombre de todo el pueblo de México, a excepción de los paleros o mercenarios que reciben apoyo de López y que son las agarraderas que tiene para que la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, siga con la continuidad de su desgobierno para imponer una dictadura de Estado. En conclusión, que lo que los miembros de la OEA defendieron no fue los intereses de México, fueron los intereses particulares de López Obrador para la protección de los comunistas, Rafael Correa y Jorge Glass. Y, por otro lado, tampoco tomaron en cuenta los miembros de la OEA, y eso me parece demasiado indigno, que la declaración del señor Fernando Villavicencio, al que se le cometió un magnicidio, tampoco fue tomada en consideración, porque esa denuncia que hizo el señor Fernando fue el detonador para que López, no lo puedo demostrar, pero se presume que fue el que participó en que miembros del cartel de Sinaloa se trasladaran a Colombia y de Colombia a Ecuador para masacrar al señor Fernando Villavicencio. Y ello no fue tomado en consideración por ese grupo de presidentes americanos. Y por ello es que su sentencia es injusta, es totalmente a favor de un narcopresidente dictador de facto. Y para demostrar mis dichos de que ustedes no tomaron en cuenta la denuncia que hizo el que fue candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, me permito exhibir sus declaraciones para que queden enterados que cometieron una verdadera injusticia contra el pueblo de México, contra el señor Fernando Villavicencio y contra el pueblo de Ecuador, pues resolvieron
a favor de un narcopresidente que se llama Andrés Manuel López Obrador y cuya prueba la exhibo así. La patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone o en Esmeraldas. No, señores. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país, en Colombia. Es decir, ni la coca es nuestra, ni las mafias son nuestras, pero utilizan a nuestra patria como territorio de tránsito, almacenamiento, exportación a través de nuestros puertos y lavado del dinero sucio. Y algo más criminal, utilizan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con escuelas de sicarios para defender estos negocios criminales. Nosotros no vamos a permitir que el crimen organizado, manejado por estas escuelas de sicarios, de criminales de la droga de Colombia y México, sigan cobrando víctimas inocentes en esta patria. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. Con nuestras Fuerzas Armadas vamos a impedir que la cocaína ingrese a nuestro territorio y vamos sin duda a instalar con nuestra policía los controles con escáneres en las principales vías, porque es por ahí por donde se transporta la cocaína y por donde sale la droga. Que quede pues constancia que los miembros de la OEA se dejaron sorprender por un presidente farsante, narcopresidente, que impuso una dictadura de facto, un narcoestado, y además acabó con nuestro orden jurídico. Y que, por otro lado, los fines y fundamentos que animan la organización de la OEA no fueron respetados por los 30 o 39 miembros que votaron a favor de una injusta resolución en contra del pueblo de Ecuador. Porque, por otro lado, le hicieron el juego sucio a un narcopresidente que es traidor a la patria. Y es traidor a la patria porque en los términos del artículo 123 del Código Penal Federal, este señor intervino en la independencia del gobierno, en la autonomía, al terminar con órganos autónomos que son la base del gobierno, como lo establece el artículo 49 de la Constitución Federal, de constituirse como un gobierno que está compuesto de 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que López ha logrado penetrar la autonomía y la independencia del poder legislativo,
Está pendiente la intromisión al Poder Judicial, no ha podido con la Suprema Corte. Pero en los 5 escasos meses que le quedan de desgobierno, ya mandó iniciativas para que se hagan reformas constitucionales y que la designación de los ministros sea por voto popular. O sea, de una manera populista, quiere tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otro lado, López no tiene calidad moral para manifestar que está satisfecho del resultado de la votación y así como darle las gracias por haber actuado, según él, bien a favor de México. Eso es una falacia. Ustedes no actuaron a favor de México, actuaron a favor de un narcopresidente, de un dictador de facto, de un cínico, de un hipócrita, de un insolente, de un mediocre, de un perverso y de un traidor a la patria. Muchas gracias.